Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy quiero que hablemos de esa batalla que es tan importante que está dentro de nosotros y es entender la diferencia entre el temperamento y el carácter. Y es que muchas veces pensamos que por ser hombres es solamente tener fuerza, autoridad o que las emociones son sinónimo de debilidad. Pero hoy quiero invitarte a mirar más allá, a que realmente interiorices las cosas que te digo, a conocer lo que te mueve, lo que te impulsa y también lo que a veces te sabotea. La mayoría de nosotros crecimos sin aprender a conocernos internamente. Reaccionamos, discutimos, nos enojamos, buscamos todo el tiempo tener la razón. Y cuando algo no sale bien, decimos es que yo soy así, si no te gusta como soy ya es tu decisión. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué eres así? Y es entender la diferencia entre estas dos cosas les va a marcar una diferencia y les va a cambiar la vida. Porque cuando no lo haces estás en ese piloto automático. Pero cuando lo comprendes empiezas a vivir con conciencia, con propósito, con ese poder real y no el poder que domina, sino el que te permite transformar, trascender. Ahí es donde está la diferencia. Mi vida, las personas suelen confundir carácter con temperamento, pero para ti, ¿qué es el temperamento? Bueno, el temperamento es, hablándolo coloquialmente, con lo que naces. Es ese modo base. Obviamente algunos nacemos con un temperamento más fuerte que otros. En algunas ocasiones unas personas son más impulsivas, otros quizás son un poco más tranquilos, más reservados. No es ni bueno ni malo, es simplemente energía. Es lo que hace que reacciones rápido cuando algo te molesta o que te cierres cuando algo te genera algún tipo de dolor. Es lo que te hace querer resolver todo de inmediato o lo contrario, evitar cualquier tipo de conflicto. Es como, no sé, un clima dentro de una persona, que hay días soleados, esos días felices, otros días donde sientes que son tormentosos. Ahí es donde está la diferencia. Y aquí lo interesante es que el temperamento está muy ligado a tu sistema nervioso, a tus emociones, incluso a tu historia familiar. Es como con ese código que llegas al mundo, pero ese código no te define ese destino que tienes. Porque lo que realmente marca tu camino no es el temperamento con el que naces, sino lo que haces con ese temperamento. Muchos hombres se justifican con su temperamento diciendo es que yo tengo mal genio, es que yo soy así, impulsivo, me cuesta confiar. Y lo entiendo porque de cierta manera la mayoría pasan por ese tipo de cosas. Pero mientras te escondes detrás de tu temperamento, nunca conocerás una verdadera fuerza. Tu temperamento no tiene por qué ser siempre una excusa. Es una oportunidad para aprender a dominarte, para convertirte en esa sabiduría a través de cualquier reacción. Que sea una emoción con dirección, con esa firmeza. ¿Y el carácter entonces qué es? Mira, el carácter es ese terreno que Dios nos invita a construir. Es esa expresión de mis valores, de mi ética, de mis hábitos, la voluntad consciente que tengo. No lo que traigo, sino lo que elijo. Mientras que el temperamento es lo que pasa, el carácter es lo que yo hago con eso que está pasando. Ahí es donde nace el verdadero poder del hombre, porque el carácter no se forma en los días fáciles, sino en los momentos donde podrías reaccionar de cierta manera, pero tú decides hacerlo de una manera más consciente. Cuando callas para escuchar, cuando no gritas aún pudiéndolo hacer, cuando te mantienes firme, aunque a veces ese miedo nos invada. El carácter se forma cuando dejas de culpar el pasado y decides ser un hombre nuevo. Cuando dejas de tu energía masculina se equilibre, cuando se exprese con un propósito de, perdón, de proteger, de proveer, de sostener, de guiar, de servir. Y esto es lo que no se logra de la noche a la mañana y las personas a veces no lo entienden. Se forma con cada decisión firme, pero que sea constante. Se forja en silencio, en esos espacios donde la mente tiene que aquietarse, en donde se conecta el corazón, donde se alinea y se genera esa coherencia de pensamiento y sentimiento, y todo eso incurre en esa disciplina. Un hombre con carácter no es el que no siente,
sino el que siente profundamente y aún así elige desde la conciencia. No desde el impulso, sino desde ese propósito que tiene. Les voy a hacer un ejemplo como para entenderlo un poco mejor y es que imagínense que, no sé, ustedes salen del trabajo, se sienten ya cansados, estresados, el tráfico estuvo terrible, el jefe los presionó todo el día y lo único que quieren es estar un poco en silencio, tranquilos en su casa. Pero apenas llegan los que viven en pareja, les dice algo su esposa y no les gusta y ¡pum! De una vez explotan. Eso es el temperamento actuando. Es una reacción inmediata, sin filtro, sin pausa. Esa naturaleza emocional es la que está hablando primero. Es ese impulso que te dice, hey, responde, defiéndete, no te dejes. Y ahí no es que haya una maldad, simplemente hay ese reflejo automático. Ahora, entender el carácter es cuando tú decides no dejarte llevar por esa energía. Cuando respiras, te detienes un segundo y piensas, ok, estoy cansado, esto me molesta, pero no voy a reaccionar igual que siempre. Entonces eliges responderle a ella, no amor, mira, dame un momento, necesito calmarme, tuve un poco de estrés durante el día y me gustaría que lo hablemos en unos minutos. Eso es tener carácter. El temperamento te empuja a reaccionar y el carácter te enseña a responder. Y te lo digo porque claramente todos hemos estado ahí. A veces en la relación y otras veces en el trabajo o incluso también en el ejemplo que les hacía de conducir. Cuando no hay carácter, el temperamento siempre va a dominar. Pero cuando hay un carácter determinado, tú eres quien tiene el control. Y eso en la vida de un hombre especialmente lo cambia todo. Porque ahí dejas de ser ese esclavo de tus emociones y te conviertes en ese líder que puede guiar, que puede direccionar. ¿Cómo crees que entender esto le cambia la vida a las personas? Bueno, mi amor bello, aquí está la clave porque, pues, el temperamento es lo que tienes, ¿sí? Y el carácter es lo que haces con eso que te presentó. Ahí es donde se mide tu crecimiento. Un hombre con temperamento fuerte puede ser un líder que inspira o puede ser un hombre que destruye a su alrededor. Un hombre con un temperamento tranquilo puede ser sabio, firme, puede volverse también, si no sabe controlarlo, pasivo y temeroso. Todo depende de si ha formado ese carácter. El carácter es lo que equilibra tu energía, porque todos tenemos esa energía masculina y femenina dentro. Una que siempre nos va a impulsar y otra que nos contiene de cierta manera. Cuando esa energía está desordenada, el temperamento se va a desbordar. Pero cuando hay conciencia, el carácter va a empezar a poner orden, va a canalizar esa fuerza, lo va a volver un propósito. Por eso, cuando ves hombres con mucho talento, con mucha energía, pero a veces no prosperan emocionalmente porque su carácter no ha madurado. Son esclavos de su propio temperamento. Y también a veces ves hombres, que son tranquilos, pero que tienen un carácter sólido, que sostienen su vida, su familia, su propósito, todo lo manejan con una serenidad. Esos son los que inspiran. Y cuando un hombre ya reconoce que hay una parte de él que viene de nacimiento y otra que debe trabajar, ¿por dónde puede empezar? ¿Dónde puede empezar a transformar su temperamento en una energía mucho más consciente y equilibrada? Bueno, lo primero sería esa autoobservación, que empiece a notar esas reacciones sin juzgarse. Cuando se altera, cuando te cierras, cuando huyes. Ahí es donde uno decide no culparse, simplemente se vuelve un observador. Empieza a decirse internamente como, hey, no, este es mi temperamento hablando. Lo segundo es estar en presencia, es respirar siempre antes de responder. La respiración es fundamental y es lo que apaga ese impulso de fuego, por decirlo así, y empieza a encender esa tranquilidad, esa luz, ese carácter. El tercero considero yo que es el propósito. Recordar cada día por qué estás creciendo, no es solamente para estar más tranquilo, sino para ser un hombre que pueda sostener, que protege, que inspira a su pareja, a sus hijos, a su entorno, que se vuelve un ejemplo. Y el cuarto, y no menos importante, es la fe.
porque hay cosas que solo Dios puede moldear dentro de nosotros. Y obviamente la tarea de nosotros no es ser perfectos, es ser conscientes. Y ahí es cuando Dios se encarga del resto. Esa energía masculina no está para dominar, sino para poder sostener. No está para imponer, sino para poder inspirar a los otros. No está para siempre tener el control de todo, sino para poder crear ese equilibrio. Ahí es donde está la verdadera diferencia. Y para concluir, el hombre que puede dominar su interior es el que puede, de cierta manera, lograr que su destino sea diferente. Hoy me gustaría que se quedaran con eso, y es que no se definan con que ustedes son el temperamento, porque eres mucho más grande que eso. Tu carácter es el reflejo de tu alma trabajando contigo. Esa es tu conciencia echando esas acciones positivas. Y cuando aprendes a conocerte, a dominar tu temperamento, a formar tu carácter, vuelves a ser ese hombre libre. Libre de impulso, libre del ego, libre de necesidad de estar demostrándole a todo el mundo. Esa es la verdadera fuerza. No la que está todo el tiempo gritando, la que se impone. No, es simplemente estar ahí firme, presente, consciente. Para las personas que estén solteras también es importante aprender a formarte como ese hombre que quieres ser. No para buscar pareja, sino para ser el tipo de hombre que puede amar desde esa madurez. Y obviamente para los que están en pareja, pues es el momento de entender que ella no está ahí para cambiarte, sino para acompañarte en ese proceso de transformación. Así que, pues nada, hoy la invitación es a que puedas observar tu temperamento, a trabajar tu carácter y entregarle ese proceso también a Dios. Porque el hombre que domina su mundo interior conquista ese destino exterior. Y para créanme que ese es el verdadero liderazgo masculino. Y pues nada, si les ha gustado este episodio y quizás estás en Spotify, nos gustaría que por favor nos dejara una calificación de 5 estrellas o la que consideres, o si estás en YouTube, déjanos un like, un comentario con lo que más te haya resonado, porque esto nos va a permitir poder llegar a muchas más personas y seguir contribuyendo en esa transformación positiva. Y si tú quieres entrar a esta comunidad de conexión plena, aquí abajo te voy a dejar el enlace. Únete a ese 5% de personas que no se conforman, que eligen trabajar en su interior, que eligen hacer las cosas con conciencia, que quieren vivir en un propósito. Gracias por escucharnos, por crecer junto a nosotros, y Dios los bendiga.